Y ahora quisiera presentarles a nuestro siguiente ponente, Eckhard Sirian Scheller. Al preguntarle cómo debía presentarlo, me ha dicho que es un hombre que tiene una visión. Procede de una dinastía de médicos naturópatas, los Kreutermeyers, de Hamburgo, y al principio sus inquietudes no iban por este camino, sino por el arte. Él era un artista, es un artista. Estudió la carrera de arte y trabajó muchos años en este sector. De siempre le había atraído a abrirse al mundo, y ya más tarde, a raíz de sus experiencias con sus propias enfermedades, es cuando se reencuentra con la tradición familiar y se consagra plenamente a un tema. Hace 20 años entró en contacto con las investigaciones que se hacían con el microscopio de campo oscuro, y aquí empezó a tener extraordinarias experiencias en relación al candidalismo, tal como se llama uno de los libros, la sobrecarga de hongos en el cuerpo. Y hoy nos contará en su exposición que su terapia, la infoterapia, o mejor dicho, basada en la infoterapia, según me ha comentado hace un momento, está fundamentada en el principio de la simplicidad. Y me llena de satisfacción hoy aquí, y le digo bienvenido, Eckhard Sirian Scheller. Bien, me gustaría que los simbiontes que se encuentran dentro de ustedes sean algo conocido en general por ustedes. Se trata de vida dentro de la persona, cuya existencia es, en general, desconocida, a pesar de haber sido investigada durante 40 años por el profesor Enderlein. Investigaciones, por desgracia, nunca reconocidas, y que ha sido clasificada como un producto de desecho de la hemoglobina. No es en sí vida, pero sí representa el fundamento de todas las formas de vida, es decir, la contradicción no puede ser mayor. También creo que el fallo médico más grande que se haya cometido jamás es describir algo vivo como si fuese materia muerta. Una vida que puede ser investigada, que existe, que está dentro de nosotros, que vive en cualquier forma de vida, visible, reconocible, explorable y que se encuentra en la savia de todas las plantas y en cada organismo animal. Es decir, con ello tenemos acceso a un sinfín de cosas. Así funciona también en nosotros. Esto es ahora lógicamente una gota de sangre de la circulación sanguínea que habría salido en abundancia del dedo hacia afuera y que con un aumento de 2000 veces o más se puede mostrar con gran detalle lo que puede verse exactamente, lo que existe dentro de nosotros. Y cualquiera podría decir, ahí hay algo que vive, según el criterio oficial, producto de desecho de la hemoglobina que vibra con el movimiento celular browniano. Es decir, ninguna forma de vida. El buen profesor Günther Enderlein, en su calidad de zoólogo, nunca fue tomado en serio, porque se dedicó casi por completo a los insectos y a los pequeños parásitos, e investigó o consagró su vida a los simbiontes. Pudo clasificarlos, pudo ordenarlos, y también observó esta forma parasitaria de desarrollo del simbionte. Se le llama pleomorfo, es decir, la capacidad de adoptar las múltiples formas que presentan estos simbiontes, que pueden desarrollarse parasitariamente en las altas valencias, incluso hasta llegar a convertirse en mohos, con la capacidad para la disolución de organismos. Los simbiontes son vida, y en concreto vida en grado óptimo. Nosotros no reconocemos a los simbiontes bajo esta forma, porque a todo lo que simbióticamente vive dentro de nosotros lo conocemos realmente como bacterias intestinales, la flora intestinal, etc. Todos los microorganismos que a fin de cuentas viven dentro de nosotros se hallan simbióticamente dentro de nosotros y por tanto también los simbiontes, pero esta forma no es conocida. Y a pesar de lo mucho que se habla y se escribe y de las investigaciones del profesor Enderlein, que también se han extendido por todo el mundo, hasta el momento no ha salido del círculo de las personas instruidas en el tema.
Es sorprendente que no se haya vertido una sola palabra sobre el tema en los colegios de médicos naturópatas. Nadie usa el microscopio de campo oscuro, que tiene 100 años. Por lo tanto, no es precisamente algo de ayer, sino algo de antes de ayer. Algo que desde hace tiempo se ha usado y estudiado, y que sin embargo permite ver a estos simbiontes en movimiento con gran detalle. Y las investigaciones hasta hoy llegan hasta el punto de haber podido reconocerse aquí a los aminoácidos, pero nada más. En una ocasión me quedé impresionado con una frase del profesor Fritz Albert Popp. Decía, y también lo dejó por escrito, que un biofotón tenía una capacidad de almacenamiento equivalente a la de 2 cerebros humanos. Exacto. Oh. Sí, de igual forma me estremecí yo. Yo no podía, es decir, no podía entenderlo. Como estaba claro, lo que quiso expresar con ello era infinito. Los cimientos poseen una capacidad de almacenamiento que ronda el infinito, cuando los biofotones son las fases previas. Conocemos a los biofotones como partículas semimateriales de luz, ¿no es cierto? Sabemos que la energía de los fotones es vida, y es interesante ahora, y esto es definitivamente mi visión, que si seguimos maquinando ideas, estos simbiontes contienen el mismo programa de información que ahora los fotones. Entonces tendría que ser precisamente las fases previas, en realidad los cuantos de luz, los que también tuviesen otra vez toda la información sobre nosotros, incluso también en el caso de que nuestro llamado cuerpo de luz fuese creado precisamente a partir de esto. Entonces son las partículas de la creación que se ha seguido transmitiendo en forma de simbiontes, de encarnación en encarnación, porque los simbiontes son la forma sólida, material de esa energía. Entonces, todo el programa completo de la creación, todas las encarnaciones, etcétera, etcétera, hasta hoy, hasta ahora, tendrían que estar presentes dentro de estos simbiontes. Con ello almacenarían información interminablemente e interminablemente nos devolverían este almacenamiento a la conciencia, al ADN, de tal manera que al final también tuviésemos la posibilidad de influir mentalmente sobre esta fuente de información. Por consiguiente, cuando los simbiontes están absolutamente sanos, en perfecto estado, sin discusión, ni para acá ni para allá, sino 100% puros, entonces siempre lo harán todo si conservan la capacidad. Es decir, la capacidad en este caso es el ambiente. Si el ambiente sanguíneo está en orden, y la expresión ambiente sanguíneo tampoco existe en términos de la medicina oficial, porque la sangre oficialmente es algo estéril. Esto sería otra vez directamente producto de desecho, puesto que estos simbiontes sencillamente no pueden ser. Si esto fuese vida, se tendría, si se reconociese vida en esta forma, toda la medicina establecida hasta ahora tendría que escribirse de nuevo, completamente de nuevo, porque tampoco se podría tratar con antibióticos, simplemente no se podría, porque estos simbiontes lógicamente reaccionan ante ello, puesto que reaccionan ante cualquier cosa. Si sabemos esto, entonces, ¿qué influencia tenemos sobre esto? Sobre estos maravillosos simbiontes y sobre sus desarrollos parasitarios. Estos surgen seguramente solo cuando se desploma el ambiente, cuando el ambiente, al igual que un estanque, se carga tan fuerte hasta que este estanque vuelca y tenemos todas estas formas parasitarias, todos los estadios de desarrollo, que ahora se empeñan en disponer la muerte, porque los mohos que continúan desarrollándose a partir de aquí efectúan en ese momento la disolución. Por lo tanto, aquí evidentemente contamos con una llave de la vida que nos capacita para ejercer una enorme influencia. Y para ello no tenemos necesariamente que adoptar ahora un estado de meditación. No podemos orientar hacia un ambiente sanguíneo interno óptimo. Podemos orientarnos a que estos simbiontes vuelvan a hacer aquello para lo que están capacitados para hacer, a saber, la salud perfecta.
Siempre estamos viéndonos con la enfermedad. Siempre, cada día, oigo las mismas preguntas. ¿Qué puedo hacer? Tengo esto o lo otro. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? ¿Es esto? Te reclaman. Es el deseo de una receta. Pero, ¿qué podemos hacer, pues, contra algo que se ha desarrollado debido a que ha cambiado el ambiente? Es decir, algo que ha conducido a esto seguirá actuando igual. Trataríamos una enfermedad que, debido a este cambio interno, solo sería una secuela o una enfermedad secundaria, de manera que no nos estancaríamos en el mismo sitio. Es decir, comenzaría la lucha encarnizada por conseguir dominar esta enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando sería tan simple. Mi visión no solamente es simple, sino que cuando finalmente hemos encontrado esta pequeña llave, aquí entra, por supuesto, la lógica en acción y nos damos cuenta de que esto ahora por fin es simple. Únicamente se necesita realizar una corrección y equilibrar este ambiente, lo que el profesor Enderlein también nos enseñó durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Y por lo cual también la empresa que por aquel entonces fundó sacó estos remedios isopáticos. Todo eso está bastante bien. Aquí no tengo ningún interés en presentar ningún medicamento, sino que me mueve el fundamento de la vida en general, que lo englobemos todo, que por supuesto después aprendamos cómo podemos proceder, cómo podemos luego restablecer la salud. Tenemos que acudir sin falta a un terapeuta, tenemos que tomar este remedio, tenemos que ingerir esto, o qué puede hacer por sí solo nuestro cuerpo. Todo lo expuesto aquí esta mañana no es solo útil, sino importante. Cuando el ambiente está descarrilado y han anidado parásitos, hongos, bacterias, porque el ambiente ya no está como debería estar. Entonces, está muy claro. Intervenimos, observamos que hemos conseguido eliminar estas cosas. El refinamiento de la terapia ahora sería devolver al mismo tiempo el equilibrio a este ambiente y con ello, por supuesto, averiguar qué es lo que ha influido sobre este ambiente. Duerme el individuo sobre campos de radiación, dobla las rodillas de forma perjudicial, se encuentra en permanente estado de estrés, qué efectos tóxicos se derivan de ello, qué clase de medicamentos ingiere, qué otros factores medicamentales le afectan. Todas estas cosas también son importantes, ¿de acuerdo? Por eso, aquello de yo he cambiado ahora mi alimentación, todas las mañanas me tomo mi bebida muesli, estupendo, maravilloso, una gran aportación, pero si no cambia el mercurio, que por ejemplo se encuentra en el cerebro, seguirá destruyendo el cerebro de forma tóxica. Determinadas cosas, es decir, determinadas formas, han aprendido a desarrollarse de forma parecida a estas altas valencias de los parásitos, y han aprendido a camuflarse. Y el camuflaje me hizo pensar en aquella ocasión, en la palabra camuflaje, camouflage, conocida en la cosmética como mancha aquí, pegar algo encima, mancha afuera, invisible, camuflaje, para cualquier esteticista. Es una palabra muy conocida. Y camuflaje significa, en definitiva, que las formas camufladas no se camuflan mientras no están ahí, sino que se camuflan ante el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ya no las reconoce como agentes patógenos. Y esto lo han conseguido muy especialmente los hongos de Candidas. Así, tan grandes para camuflarse, tan grandiosos para camuflarse. Ahora aquí en el video arriba pueden ver también unas cuantas burbujitas en medio que están construyendo este gigantesco, monstruoso nido dentro del cual se encuentran. Esto es, las burbujitas han podido desarrollarse de tal manera a partir de la levadura, a partir del hongo de la levadura, que ya no representan a ninguna levadura. Es decir, formas de mutación que ya no son reconocibles por el sistema inmunológico.
Desde el punto de vista de la medicina oficial, ninguna prueba, tampoco existe en absoluto ninguna lógica. Esto es completamente imposible, puesto que los hongos necesitan ácido. La sangre no es ácida y una levadura en la sangre significaría lo que es en sí mismo una levadura, y con ello no sobreviviríamos. Esto de aquí es un gigantesco, monstruoso nido de cándidas, un supernido, que a fin de cuentas se compone de trombocitos, porque las burbujitas, las pequeñas burbujitas de cándidas que se pueden apreciar en la zona del borde de la pantalla, entonces estas, arriba, por todos los lados, entonces son estas burbujitas de cándidas las que reúnen a todos estos trombocitos. Trombocitos para la coagulación sanguínea, algo familiar para todo el mundo. Y a partir de esto se construye un gigantesco nido. Debo señalarlo como nido porque aquí son almacenados los gérmenes patógenos. Y estos son los puntos blancos, ahí dentro, que después se convertirán en nuevas burbujitas y que han aprendido a vivir exclusivamente de la glucosa. Bien, pues yo no estaría hoy vivo si no hubiese descubierto esto en aquella ocasión, porque por aquel entonces yo ya tenía cáncer intestinal. Por lo tanto, yo también tuve mi propia historia. Y es por eso, por lo que después acepté mi herencia como naturópata, porque tenía que ayudarme a mí mismo, puesto que ya no recibía ayuda por parte de nadie. Y por aquel entonces, afortunadamente, en un seminario tuve la oportunidad de beber mi sangre. Y aquello fue para mí el shock terapéutico más provechoso, porque aquellas cosas parasitarias que salieron de mis células solo me llevaron a una terrible intuición. Con esto no puedes seguir viviendo durante mucho tiempo. Bueno, y a continuación llegó, por supuesto, la decisión. Con esto voy a trabajar. De esta manera llegué a hacerme, con el microscopio de campo oscuro, más caro que había. Naturalmente no tenía dinero, pero siempre se encuentran los recursos económicos para que cuando uno quiere tener lo mejor le venga a uno. Y así también tuve la posibilidad de examinar la sangre. Pude descubrir precisamente a estas formas de cándidas y ver que, finalmente, y todavía hoy se me eriza el vello, que finalmente era un hongo camuflado que casi no tenía nada que ver con un hongo de la levadura en el intestino. Hoy vemos a estos nidos como una transmisión directa tras la ingesta de antibióticos, como una transmisión directa por animales domésticos, por transmisión directa de otras personas y por toda la cadena alimenticia, pues la explotación ganadera masiva origina lo mismo. Es decir, tenemos antibióticos, tenemos antimicóticos, ¿de acuerdo? Los medicamentos antihongos que se administran a las personas como populares antimicóticos, cuando nos pica en cualquier parte después de haber tomado antibióticos, la mayoría de las veces se consigue y este es el resultado. Muy sencillo, pasa por el camuflaje, ya no son reconocibles, ya no pueden ser tratados y con ello han desaparecido. Pero ahora viene el problema. Por la fermentación del azúcar en la sangre, la glucosa, estas burbujitas fermentan la glucosa y con ello se crean su propio ambiente ácido. Así, son totalmente independientes del ambiente sanguíneo y producen micotoxinas extremas, venenos de hongos, interminablemente. Porque toda esta cosa ahora se elimina a través de las mucosas cutáneas, porque el hongo de Cándida finalmente es reconocido como un hongo cutáneo y como simbionte Enderlein dividió pues los diferentes remedios como simbionte finalmente es apto para la construcción del tracto digestivo. En el ascendente desarrollo parasitario se eliminan todas las toxinas a través de la mucosa, destruyendo el sistema mucoso. Ahora tenemos el problema de las reacciones alérgicas, de las intolerancias alimentarias, de la gastritis, colitis, enteritis, cualquier forma de itis, también cistitis, infección de vejiga, y arriba y abajo, neurodermitis, por donde quiera que pueda brotar todo esto, ¿de acuerdo?
Nos puede dañar los ojos si transcurre por ahí encima, puede quedarse estancado aquí en los oídos. Si se acumula la trompa de Eustaquio, puede ir a parar a la casa, si va a parar a las raíces capilares y infinidad de enfermedades secundarias pueden originarse así, de forma desconocida, ¿vale? Y ahora tenemos una cistitis. Vamos al urólogo que nos prescribe antibióticos adecuadamente porque quiere que las arterias, que en ese caso, que en ese maravilloso ambiente pueden desarrollar, por supuesto, fantásticamente toxinas. El círculo vicioso se desarrolla cada vez con más fuerza. Se reconocen hongos, también en el tracto digestivo, se recetan antimicóticos y esto empieza a proliferar y a proliferar. Es decir, si llega a germinaciones vertiginosas en la sangre que cada vez se vuelven más agresivas. Las burbujitas se vuelven cada vez más grandes y por consiguiente cada vez pueden producir más toxinas que de nuevo vuelven a provocar otras enfermedades. El camuflaje es muy simple. De hecho, es una palabra internacional, pero es muy difícil fijar en nuestra consciencia algo que oficialmente no existe. Sumamente difícil es transportar esto al campo morfogenético, de tal forma que todo el colectivo completo de estos simbiontes lo admita. Y ahora también aquello que se ha desarrollado a causa del cambio en el ámbito, porque aquello tampoco hubiera podido desarrollarse en un ámbito impecablemente limpio, entraría y volvería a salir inmediatamente después, no porque el sistema inmunológico lo combatiese, sino porque el ambiente está demasiado limpio. Los hongos necesitan suciedad, toxinas. Cuanto más ácido, cuanto más tóxico sea el ambiente, mejor. ¿Estamos de acuerdo? Hace poco tuve una paciente que presentaba fístulas en el ano y quería deshacerse de ellas. Estaba llena de ellas. Así le pregunté, ¿qué tipo de alimentación toma? ¿Qué come? ¿Qué bebe? Pues café. Bien. ¿Y después? Pues refresco de cola. Bien. ¿Y después? Pues café. Bien. ¿Y después? Refresco de cola. Es ahí, solo había ácido, solo había un puro ácido. Y después se añadía el hecho de que fumaba. Y le dije, lo siento, conténtese con tener agujeros. Porque por donde si no tendría que salir el veneno. El cuerpo ya no puede con esto, pues podría morir si todo esto se quedase estancado en el organismo. Ahora se suma toda la sopa tóxica, ¿de acuerdo? Solo puede uno alegrarse de que el cuerpo, en su función defensiva, desarrolle quistes, produzca tumores o que lo expulse afuera a través de la piel. Naturalmente, sobreviene entonces un estímulo histamínico, una subida tal que cogemos la sarna que nos pica por todas partes. Es perfecto. Es un ambiente perfecto para los Morgellons y para todas las formas parasitarias que solo pueden desarrollarse en un ámbito tóxico. Este de aquí es un modelo extraordinario para ello, ¿de acuerdo? Por lo demás, esto, un globo blanco necrosado. Estos son estos gigantescos, monstruosos supernidos donde los leucocitos intentan atrapar algún tóxico en alguna parte, pero se cuidarán de no entrar dentro, puesto que en ese caso morirían. Las toxinas son muy corrosivas, los leucocitos mueren. Estos solo podrían entrar si a través de una terapia apropiada las burbujitas fuesen devueltas a su estado original, es decir, no más matando la forma camuflada, sino restablecerle su estado anterior, tal como precisamente Enderlein también lo enseñó con todas las formas parasitarias de los simbiontes. Restablecer, esta es una bonita palabra. Me gusta mucho, más que ahora una terapia agresiva. Y hoy hay muchas posibilidades de ofrecerle al organismo algo que le permita por sí solo hacer desaparecer todas estas cargas. Nuestra aportación sería averiguar desde la alimentación a los campos de radiación, condiciones de vida, ¿de acuerdo?
y, lógicamente, a partir de estos conocimientos realizar la terapia. Nos aseguramos de haber encontrado relativamente el equilibrio y nos daremos cuenta de que tenemos una influencia sobre nuestra salud notablemente mayor que si continuamente nos fijamos a cualquier cosa para eliminar lo que sea de nuestro organismo. Aquí ven también glóbulos rojos, como globos, como uvas, que son arrastrados hacia adentro, porque los agentes patógenos también los toman de buena gana como alimento. ¿Vale? Bueno, esto es ahora la forma, esta forma de Cándida, que todavía ha seguido desarrollándose más, y en concreto intracelularmente, de manera que da órdenes a las células del cuerpo, hasta tal punto que toda la persona al completo resulta doblegada. Y seguramente muchos de ustedes que ahora están sentados aquí y tengan esto dentro hace tiempo intenten desesperadamente arreglar una situación que saben que está ahí, pero no saben con certeza qué es. Estas rígidas formas de aguja que salen hacia afuera no se encuentran como agujas en la célula, sino que están como sustancias de Cándida, como forma camuflada intracelularmente. Sin embargo, producen ácido. Esto es, la célula se satura de ácido intracelularmente. Y cuando estas formas salen de la célula muerta, penetran en el ambiente alcalino y entonces se convierten en estos rígidos bastoncitos ácidos. Es decir, con esto se modificaría bastante todo el ambiente tóxico dentro de la célula. Esto quiere decir que todas estas toxinas ahora se formarían más intensamente y naturalmente pasarían a la sangre, y de la sangre después a los órganos, al tejido conjuntivo, y desde aquí a través de las mucosas se realizaría la eliminación de los desechos. Esto produce desde colitis hasta morbus Crohn, hasta que como yo, todas las formas posibles. Propicia un ambiente ideal para el Helicobacter y un ambiente perfecto para los virus, los papilomas, ¿de acuerdo? Contra lo que ahora se tienen que vacunar todas las niñas. Aquí tienen un ambiente perfecto. La mucosa vaginal. Salen las toxinas hacia afuera y le brindan el ambiente perfecto y fantástico a los virus. Es decir, los virus se alimentan. Y ahora tenemos la hepatitis C. Toda esta cosa se coloca por todo el metabolismo hepático. Es decir, vuelve a brindarles una maravillosa alimentación a los virus de hepatitis C. Si conocemos esta imagen y lo incluimos en la terapia, sin destruir, sino restableciendo el estado original, lo que resulta muy simple, quitándole en realidad el ambiente fundamental a los órganos, a los virus, a los parásitos, a los hongos, y conseguimos entonces eliminar los virus y podemos eliminar las bacterias, ya no existe en absoluto ningún problema. El problema también reside en los metales pesados, porque esta forma, empezando por todas las formas de Cándida de la levadura hasta las intracelulares de la C. Cándida esclerosis, no ligan los metales pesados, no los recolectan. Se ha establecido esta palabra ligar o recolectar, porque con ella tenemos la sensación de, ahora vemos los hongos sueltos. Es decir, no los hongos, sino los metales pesados. Los hongos, los amables hongos, qué bien que están ahí. Ligan los metales pesados, ¿no es cierto? Ahora a los hongos les encanta un ambiente tóxico y el mercurio es perfecto. Con ello no hay manera de sacar el mercurio del cuerpo, o si acaso a través de una lucha encarnizada. Y sería muy simple si se incluyese terapéuticamente, ¿de acuerdo? El mercurio en 4 a 6 semanas está fuera, aunque lleve al menos 30 años en las células nerviosas del cerebro. Y por esto, por lo que hablo de simplicidad.
Porque cuando se utilizan llaves pequeñas que después abren grandes puertas, de repente no volvemos a tener en absoluto ningún problema con estas cosas, ¿vale? Es decir, terapéuticamente todas las clases de terapia pueden alcanzar mucho ante la meta a través de una simplificación. Yo no puedo esperar ahora conseguir sacar el mercurio de las células nerviosas con una aguja de acupuntura. Tampoco puedo esperar que ahora una computadora radiónica me ofrezca un programa y que lleve incluido en el software las formas camufladas. Por lo tanto, aquí el tiro ha fallado. No puedo esperar siempre que venga incluido en el software de una aplicación Zappar o cualquier otra clase de aplicación informática. Por lo tanto, esto seguiría actuando. Si no lo conocemos, no lo podemos tratar. Bueno, las borrelias también han aprendido a camuflarse. Las borrelias, aquí perfectamente visibles como espiroquetas que salen por aquí de las células, han aprendido a usar el camuflaje, también en una forma de mutación que, en parte, gran parte, también es transmitida por los mosquitos. Así, un 50% de los mosquitos pueden transmitir borrelias, y a través de la mutación y también a través del camuflaje no detectables de un 95 a un 98%. Esto aquí es igual de impredecible que la forma camuflada de Cándida y comienza en la persona con las molestias de las borreliosis, sin que se pueda llegar a identificar. Las borrelias producen los ácidos más extremos. El Dr. Klinger decía muy bien, muy acertadamente, que no existe nada que produzca tanto ácido como las borrelias. Y con ello sobrevienen además terribles dolores y enfermedades articulares y fibromialgia y esto y lo otro, artrosis y esto y lo demás, etc. Y a esto habría que añadirle la alimentación. Y hay otras muchas cosas que producen mucho más ácido del que ustedes imaginan, ¿vale? La industria cafetera, por ejemplo, es muy lista. No nos cuenta que cada taza de café contenga de un 16 a un 18% de purinas, de un 16 a un 18% de las llamadas metilpurinas, purinas vegetales que en el estudio de cultivo han metabolizado de la misma forma que la carne. El té negro, 33% de purinas por taza. Uno se toma tan tranquilamente su café porque está acostumbrado a ello y luego se extraña de que no le desaparezcan los dolores. Y nada que decir contra el café. Y cuando se tiene un buen metabolismo tampoco hace nada una taza de café. Pero si se tiene un metabolismo débil, es decir, una insuficiencia en el metabolismo de la purina, y además se tienen esos extremos productores de ácido en el cuerpo, entonces sobrevienen las típicas molestias. Bueno, estos son borrelias. Tal como le detectó el profesor Enderlein en los glóbulos rojos y en las células del cuerpo. Por supuesto, también los glóbulos blancos, los leucocitos, pueden ser atacados de igual manera por los desarrollos parasitarios y a causa de ello todo el sistema inmunológico deja de ser capaz de funcionar con eficacia. Todo esto puede ocurrir solo cuando cambia el ambiente. Es decir, tenemos el fundamento para una labor activa de los simbiontes en un ambiente sanguíneo limpio, que sin embargo con frecuencia están potentemente perturbado por todos estos agentes que a pesar de todos nuestros esfuerzos ya no podemos llegar automáticamente. Y también lo vemos con frecuencia, o nos damos cuenta también de ahora me esfuerzo tanto, ahora lo hago todo, ahora llevo tantos terapeutas visitados, ahora estoy en general y supuestamente sano y a pesar de todo sigo estando enfermo, ¿vale? Bueno, yo era conocido como solucionador de problemas de enfermedades crónicas, sin quererlo, ni idea de cómo, pero posiblemente porque siempre anduve con agua fría y me tuve que enfrentar con ello. Y entonces siempre por todas partes aparecían todas estas cargas. Así llegué a la conclusión de que finalmente el fundamento ya no era de ninguna manera el acertado. Por consiguiente tuve que llegar
en la práctica a sanar todo el ambiente y en consecuencia el éxito de curación fue óptimo, o sigue siéndolo, por supuesto, hasta hoy. Así pues, causa de esto desarrollé la denominada infopatía, que no tiene la pretensión de ser una medicina, sino que es en forma de gotas, lo que también hoy se hace a través de las computadoras radiónicas, transmitir a una persona determinados programas a modo de medicina de la información. Y quien conozca la técnica radiónica sabrá que en los campos morfogénicos el tiempo y el espacio son independientes. Por lo tanto, importa un pimiento si la persona está en Australia o en Alaska. Y si tenemos aquí almacenada su sangre, podemos realizar la terapia, esté donde esté en este momento, en forma de gotas. No es más que esto, pero tampoco menos. Al desarrollar determinados programas de información y por mi experiencia en la práctica de año en año fui madurando el método hasta que cada vez me introduje más en esta mediación de la información, quisiera decir, y me di cuenta de que esto era en realidad mucho más simple, terapéuticamente mucho más simple, ¿vale? Y que precisamente en el caso de todas las cargas que acabo de mostrarles aquí, estas desaparecieron por completo, es decir, fueron restablecidas a su estado original. Y lo que más me gusta hasta hoy es el hecho de que se neutralice algo, de que se vuelva a establecer campos neutrales, que podamos desarrollarnos de nuevo libremente, que podamos soltar los frenos de nuestro desarrollo, como el mercurio de nuestro cerebro, ¿vale? Porque a mí nadie me preguntó si quería tener empastes de amalgama, se me introdujo sin más. Y perdí el conocimiento en plena calle, estaba tan envenenado de mercurio que me desplomé en la calle. Y entonces afortunadamente acudí a un médico porque tenía dolores en la cadera. De verdad, que pensé que era artrosis o algo parecido. Y me dijo, nada, esto no es su cadera, es su diente. Ah, bueno, y había un diente que me conservaron en España, sobre el que además había algo pegado por encima. El diente ya estaba bastante negro y todo alrededor también estaba negro. Era mercurio infiltrado y se había desprendido todo hacia el sistema nervioso central, a la hipófisis, a la glándula tiroides, etcétera, etcétera. Y después, usando mis conocimientos, conseguí eliminarlo en poco tiempo. 0 problemas. Hasta hoy no tengo ningún problema con la borreliosis ni con todas estas cosas. Con toda la configuración de los metales pesados, esto se ha convertido para nosotros en algo muy simple. Lo que realmente para muchos es imposible y parece casi provocativo. Es cuando se dice simple. Pero, ¿por qué no puede funcionar de manera simple? Vamos a ver. Siempre me he preguntado, ¿por qué no puede ser simple un método? Puesto que la verdad también es simple. Por lo consiguiente, si tomamos la palabra amor como una palabra que contiene en sí a la creación, sería como un fichero zip de toda la información de la creación. Aquí tenemos una palabra comprimida, tanta información, que en realidad solo tendríamos que orientarnos hacia ella. Y sigue manteniéndose la simplicidad. No necesitamos recorrer todos los caminos de acá para allá. Bojinra decía antiguamente, Bojinra fue un filósofo de fin del siglo aquel entonces, bueno, fin del siglo, creo que murió en 1924, conocido como Joseph Anton Schneider-Franken y también como pintor. Escribió 38 libros que recogían sus conocimientos y revelaciones y cosas así. Y escribió entonces esta frase que me acompañó hasta hoy. La humanidad se encuentra atrapada en una armazón de espinas y no es capaz, en un armazón de espinas y no es capaz de ver la pequeña flor de la verdad. Y en esa ocasión me dije a mí mismo, yo me coloco al lado de esta flor y no me quiero enredar en la maleza de espinas. Y creo que esta es la orientación interior que también quiero transmitir. Podemos orientarnos hacia métodos simples, podemos orientarnos hacia un ambiente sanguíneo interno simple, es decir, hacia una perfección de la salud. Esta orientación, por sí sola, consigue tantas cosas, porque los simbiontes asumen de nuevo un programa de información. Así como
con Émile Coué, so wie der Emil Coué früher, en otros tiempos, Magnetiseur, el hipnotizador. auch bekannt in Émile Coué, gewesen. conocido en Villaperros en aquella época, no hacía nada, nada. La gente acudía en masa hacia él porque no hacía nada. Weil er nichts tat. Decía la gente que venían a él con tuberculosis y con cáncer, Die kamen mit Tuberkulose con todas las und enfermedades. Krankheiten zu ihm. Toma una cuerda, hazle 20 nudos y di 20 veces Da 20 de día en día, en todos los aspectos me va cada vez mejor. in jeder Hinsicht, von Tag zu Tag, besser und besser. No era otra cosa. Y cuando mañana te despiertes, vuelve a hacer tus 20 nudos y di también la frase 20 veces. 20 Mal sagst du den gleichen Satz Y la gente programaba de tal manera su subconsciente que después conseguían fijar orden. dich dann Es decir, los buenos de los simbiontes ahora sabían cómo podían hacer la corrección, una autocorrección. Y esto, para mí, es precisamente posible Selbstkorrektur. con la palabra infopatía, Und das ist für mich mit der Infopathie con la que, facilitando una información, se puede realizar una autocorrección. und damit in einem selbst Lógicamente, con ello desaparecen las enfermedades, o lo que llamamos así. Pues una enfermedad no es más que una ausencia de la salud, ist dann nur eine de un estado óptimo. Entfernung von Gesundheit, von Bueno, optimalem Zustand. y a este Émile Coué, en aquella época, le tuvieron mucho respeto. Den haben sie damals Y este respeto es el que tengo yo, por ejemplo, al doctor Frank Kingslow, den Dr. Frank Kinsler. ¿vale? En aquella ocasión participé en un seminario sobre la salvación cuántica y como de nuevo Und er war wieder se presentaba el mismo tema, él preguntó, dass er fragte, so what shall we do now? "So, what shall we do now?" Jeder sagte, ¿Qué haremos ahora? Y todos dijeron, o mejor dicho, cada uno sacó sus papeles y lápiz y demás. Y porque ahora todo iba sobre teoría enlatada, arriba y abajo. Él solo decía nothing, nada. No tenemos que hacer nada. No tenemos nada. No hay nada que hacer. No podemos hacer nada. Y ahora observar vuestro cerebro, que se pregunta qué debo o si no debo hacer nada. Es decir, nuestro ego y nuestro intelecto constantemente nos engañarán en esa dirección. Y por último, también les estorba precisamente esta libre actividad de los simbiontes. Así como un niño está libre de estas cargas, o por el contrario llega a la misma situación precisamente por las cargas de la vida, pero finalmente pienso que si se recobra o se vuelve a incluir esta simplicidad de la niñez, de tal forma que no se consideren las cosas tan estrictas, dogmáticas y terapéuticamente, sino que se busquen métodos simples para incluir a esos agentes, alcanzaríamos mucho antes la meta. Bueno, aquí de nuevo también hay parásitos camuflados, que después fueron identificados como tricomonadas por la profesora, la doctora Amara Lebedeva, una investigadora rusa. Y también en este caso al principio no estuve en absoluto de acuerdo, solo pude probar que efectivamente eran tricomonadas camufladas por un código numérico que pude crear a través de computadora radiónica. También aquí, otra vez, una artimaña de los parásitos para camuflarse de tal forma que ya no se detectan. El sistema inmunológico no tiene la posibilidad de hacerlo, puesto que estos se camuflan de glóbulos rojos. Das Immunsystem hat keine Chance, weil diese tarnen sich als rote Blutkörperchen. Solo se les reconoce cuando se observan más detenidamente. Si se encuentran entre otras células, apenas se pueden detectar. Siempre son más pequeños y poseen pinchos muy afilados. Y aquí se les puede ver otra vez, ¿de acuerdo? Aquí todavía se pueden apreciar los flagelos, porque son formas flageladas que luego pinchan a los glóbulos rojos y los succionan. Y con frecuencia se observan auténticos campos de los denominados espectros sanguíneos, negros y succionados, ¿de acuerdo? Y que por supuesto dejan toxinas de secreciones que pueden someter a una carga a las personas. También tuvimos una consulta en México, en la época en que trabajé allí, y vino un paciente con un herpes genital, 40 años, sin ningún tipo de cura,
sin ningún cambio. jede Heilung, ohne jede Veränderung. Y vimos casi más tricomonadas que glóbulos Wir rojos, sahen fast mehr Trichomonaden als rote una cantidad tremenda también en estos espectros sanguíneos. Estos glóbulos sanguíneos succionados, die der Körper que naturalmente el cuerpo vuelve a producir constantemente. konnten dann natürlich durch Y entonces, dieser de forma natural, mediante la presentación de esta tremenda formación de toxinas, fue absolutamente sencillo tratar las tricomonadas. A nivel informativo, fue absolutamente sencillo extraer el ambiente a los virus del herpes. Y el herpes no tardó 2 meses en estar ahí. Estaba solucionado. De esto hace 2 años escasos. Y hemos seguido manteniendo el contacto con él y sigue con buena salud. 2 Jahre her immer noch wieder Kontakt gehabt und der hat nichts mehr. Ich Con esto quiero manifestar nicht das, was wir lo que ofrecemos, sondern das, was no lo que ofrecemos, sino lo que puede causar un ambiente cargado tóxicamente, ¿vale? Y lo simple que es. Tampoco se trata ahora del método, porque también imparto formación sobre el campo oscuro y la técnica de la radiónica, con el fin de precisamente, con ambas cosas o métodos de reconocimiento, ofrecer una posibilidad de llegar al fondo del asunto y también para demostrar claramente a través de pruebas que esto es así o de la otra manera. dass es so ist oder anders ist. Los Morgellons, Morgellons. las fibras de Morgellons, que ahora se propagan cada vez más por todo el mundo, Die sich ja jetzt auf necesitan también un ambiente. Se desarrollan de forma ideal en un ambiente tóxico a través del mercurio, las micotoxinas, la borreliosis, el ácido, ¿de acuerdo? die Mykotoxine, Borreliose, Säure. Y lógicamente a esto hay que añadir la alimentación, es decir, cuanto más tóxica, mejor puede desarrollarse todo esto. Kann sich das entwickeln. Dieser Film Este video nos muestra lo transparentes que pueden ser los Morgellons como fibras. No sé no quiero ahora dar ningún discurso sobre Morgellons, pero no sé si aún desconocen que es sencillamente la carga más desconcertante que pueda existir en todo el mundo. Y esto debería tomarse urgentemente en serio, sin hacer de ello un drama. Si miramos en internet se monta enseguida steigt sofort in das Drama. el drama, porque es dramático y necesita de una solución. Bedarf einer Lösung. Este es el aspecto de las fibras en el microscopio de campo oscuro. Die Fasern dann im Pero Dunkelfeldmikroskop. ahora podríamos igualmente decir, Jetzt können wir estos son hilos, genauso estos son sagen, pelusas, sind jetzt esto es un hilo de cualquier irgendeine una Faser von irgendeinem tolunda de algodón o cualquier cosa. También podría ser. Stoff sein. ¿Por qué? ¿Cuántas pelusas puede haber sobre una superficie como esta? Kann man nur mikroskopisch erkennen und die sehen nämlich genauso aus. Okay, Solo se podrían reconocer microscópicamente y aparte tienen la misma apariencia. Muy bien, pero si ahora señalamos a todas las fibras como Morgellons, estaríamos en un error. Pero si marcásemos a todos los Morgellons como fibras, ocurriría lo mismo. radionische Testung, Y así se nos ocurrió examinar solo a través de test radiónicos determinados parámetros. 10 Parameter durchzuführen, Hoy hay más de 110, das Haarprojekt entre los que también se encuentran las formas de Morgellons. organisch El proyecto principal de microchips para Morgellons, formas orgánicas e inorgánicas y todo ello para decir muy bien, la prueba es concluyente, ¿es un Morgellion o es una pelusa? El Morgellion es capaz de congestionar todo el cerebro. Morgellons, ¿Sí? es hat viel stärkere El Morgellion presenta cargas y otras opciones wie mucho más fuertes y no siempre tiene aus der Haut por qué salir por la piel como algo conocido o quizás desconocido. Porque lo que sale por la piel pica mucho y tiene que sacarse con lupa y pinzas, porque son hilos finísimos, súper finos, que a menudo en formas multicolores, rojo, gris, azul, negro, como se sabe, salen de la piel, o no precisamente, y se acumulan bajo la piel y se producen toda clase posible de hinchazones, ulceraciones incurables y cicatrices. und auch da ist Y también está lo que se ha dicho esta mañana en la primera conferencia, también sumamente útil, pero solo cuando a través de una prueba se identifica el antes y el después, puede afirmarse razonablemente que en una escala del 0 al 10, esto se mueve así y así. 0 bis 10 bewegt sich das so und so. Y ahora, con uno u otro método, tenemos como resultado precisamente 0,
Con cero se ha producido una transformación hacia el restablecimiento y el cuerpo puede registrar las nanopartículas responsables de ello. Que esto vuelva a nosotros como una bendición a través de los carnetos. Pienso que todo el mundo lo sabe, o debería. ¿Quién no? No deberíamos ver ahora como a un fantasma, solo al bario o al aluminio, sino a estas nanopartículas de Morgellons que ya tienen la información del ADN humano y las formas orgánicas que se desarrollan a partir de las formas de fibra, copian el ADN humano. Y tenemos un ejemplo interesante en casa, en la consulta, el de los pacientes graves. Quiero decir, acérrimos enemigos de Morgellons, que llaman pidiendo una cita en busca de ayuda y la anulan de antemano. Siempre nos reímos, decimos, jaja, pacientes de Morgellons, porque aquí vemos la manipulación. Vemos en ello que cuando hay una solución a la vista, este sistema de Morgellons, que va tomando cada vez más posesión de su huésped, evita energéticamente esta solución. Esto quiere decir que la cita se anula. En el caso de que se anule, porque algunos ni siquiera llegan a concentrarla, ¿vale? Por lo tanto, siempre se trata de Morgellons. Para nosotros es muy típico y comprensible, porque el Morgellon siempre quiere conservar este huésped. Por lo tanto, quien todavía no haya oído hablar nada sobre los Morgellons, debería echar un vistazo en Internet, muy breve, cuanto más breve mejor, e informarse. Y ahora no seguir imaginando el fantasma, sino siguiendo mi punto de vista, orientarse hacia la curación, hacia la solución, orientarse. Y aquí hablo otra vez de orientación. Mientras lo hagamos así, mientras permanezcamos en esta orientación, no nos interesará el drama, pero tendremos la información y con motivo de esta orientación siempre podremos hallar una solución para todo y para cada cosa. Por eso también están ustedes aquí, ¿sí? Eviten el deseo de una receta, porque esto no funciona. Es la autocorrección. Esto es posible y para ello todo el mundo es capaz, si sencillamente conocemos los caminos. Bueno, esto ya lo teníamos. Sí, ahora son larvas de parásitos, que son muy raras. Esta, por ejemplo, es una larva de un tremátodo, al cual también pudimos identificar únicamente por el resultado de las pruebas. O también esta, llamada cápsula vírica, es también impensable según la medicina oficial. Imposible y no puede ser, porque los virus lógicamente son tan pequeños, sí, pero son. Esto es siempre el virus de Epstein-Barr, que al igual que las borrelias, ha aprendido a camuflarse y en concreto se cubre de un revestimiento de proteína. Y aquí se ve como los pequeños huevos de rana se recubren, todo esto se recubre y los minúsculos virus, que más adelante se convertirán en algún momento en una forma grande a partir del revestimiento de proteína, formando una cápsula, a veces, por consiguiente, se hacen visibles en el campo oscuro. Muy raras veces, pero cada vez que lo hemos visto, hemos examinado todos los virus y siempre pitavirus Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, la fiebre ganglionar femenina, conocido por la mayoría de la gente, porque también es un virus muy agresivo que se ha extendido considerablemente. Bueno, esto ya está. Ácido. El ácido cristaliza en la sangre cuando se produce un excedente, porque lógicamente la sangre no puede ser ácida, no debe ser ácida, y por consiguiente la más leve caída del pH puede conducir a una verdadera catástrofe. Es decir, el excedente se cristaliza y ahora se envía al tejido conjuntivo, donde se pone a disposición para ser almacenado y después, lógicamente, causar las consiguientes enfermedades articulares. Con todo ello, en cuanto el ambiente sanguíneo se acidifica,
nuestros buenos simbiontes se transforman en una forma parasitaria. Ahora hemos visto todas las diferentes cargas que al final se desarrollan a partir del ácido y toda nuestra alimentación de hoy en día también. De acuerdo, no sé quién conoce el valor del pH de la Coca-Cola, pero está alrededor de 2,5. El ácido de nuestro estómago está en 1,5. Bueno, y así una bebida light tiene un valor de pH de 4. ¿De acuerdo? El vino, el vinagre, un valor de pH 3.5, el agua corriente 7 hasta 7,4 y el valor del pH de nuestra sangre naturalmente también. Siempre es alcalino, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más ácido sea el refuerzo, más intensa será la carga que sufre este ambiente alcalino y en consecuencia sobrevienen las tensiones musculares y rigideces y endurecimientos, etc. Bueno, todavía hay muchas más cosas bonitas. Ahora, un momento. Tiene una apariencia muy bonita en la sangre, en el campo oscuro. Y es esta bonita pepita de oro, mercurio puro. El fallo ahora sería que fuésemos a un terapeuta experto en campo oscuro y le dijésemos: queremos un examen de metales pesados en busca de mercurio. Queremos un examen microscópico de campo oscuro en busca de hongos. Los hongos no pueden estar en la sangre. Cualquier médico diría: está loco, eso no es posible de ninguna manera. No es posible, porque los hongos nos matan. Un moho tiene el cometido de descomponer organismos, ¿de acuerdo? Por eso no se sobrevive a una aspergilosis. Pero nuestro cuerpo está preparado. Acabará sobradamente con las esporas de los hongos, si no son demasiadas. Solo los hongos de Cándida han conseguido engañar al cuerpo y, como hongos camuflados, ser considerados como elementos autóctonos y, por consiguiente, no quisiera decir integrar, pero sí han conseguido ligar de tal manera el mercurio que el refuerzo tóxico es tan tremendo que el hongo lógicamente se mantiene ahí y el mercurio no sale. Por este motivo a menudo hacemos tratamientos específicos con clorelas a toneladas y no sé cuántas cosas más y no alcanzamos la meta. El hecho de que se encuentren tantos metales pesados dentro del cuerpo, lo que solo podríamos saber a través de una prueba, o que el mercurio haya sido transmitido a través de la alimentación por algún alimento, empezando por el atún hasta los demás pescados y mariscos, podría ser, quisiera decir, solo la punta del iceberg. Esto puede ser muy poco, y a pesar de ello, una partícula puede revelar muchas cosas en un aumento de 2000 veces. Pero en un aumento de 2000 veces todo es dramático. Lo mismo que podrían ser también estos otros metales pesados, cobre, plomo y otros. No podemos esperar que en un examen microscópico encontremos todo aquello que queremos saber. Lo tenemos que comprobar primero. Es decir, ambas cosas van juntas. Y no obtenemos el resultado de las computadoras radiónicas porque este campo morfogénico es tan variable que si introducimos una gota de sangre en el sistema de medición por escala, se interrumpe la prueba constantemente. ¿Por qué? Y esto lo hemos vivido, porque sencillamente la fuente de información es un conjunto. En su conjunto es tan poderosa que aquí este campo siempre está en continuo movimiento y por lo tanto, después de 5 minutos, a más tardar 10, arroja un resultado diferente. Y por lo tanto ahora tampoco tenemos la posibilidad de realizar una nueva prueba, por ejemplo 2 meses más tarde, como solemos hacer, para poder decir luego el mercurio está fuera, ¿vale? En una escala de 0 a 10 se inclina a 0, en las células nerviosas se inclina a 0, también a 0 y así. Y tenemos pues el derecho
Es decir, como terapeuta tengo que saber si la persona está libre de la carga. Y la persona también tiene el derecho. Aplicando ahora el tratamiento con ambas cosas, por ejemplo, en estas formas camufladas de cándida y de manera individual, siempre en la misma combinación que se presenta en las personas. Todo es muy simple. Aquí también tenemos muchas sustancias contaminantes del medio ambiente. Que también tiene un aspecto muy bonito, como este cristal azul, o también estas formas de aquí, que finalmente no significan otra cosa que la de ser un veneno, da igual de qué clase. Hemos encontrado la mayor cantidad de veneno con los mexicanos, porque todavía son muy, quiero decir, inocentes con los venenos que hay en el hogar. Veneno de hormigas, veneno de escorpión y que otras cosas más de animales. Y por supuesto, no llevan a cabo ningún dispositivo de protección. Bueno, y esto ahora son otra vez formas parasitarias que se han desarrollado a partir de los simbiontes, como ahora esta de aquí, la denominada Leptotrichia buccalis. Es un desarrollo típico que se presenta cuando hay un cambio en el ambiente, y esto siempre ocurre en dirección a la degeneración celular, porque esto siempre son las fases previas de los mohos. Los simbiontes, y esta es la noticia importante, lo harán todo, absolutamente todo, para restablecer automáticamente a cada una de las formas parasitarias. Y todos los esfuerzos terapéuticos, cualquiera que sea la terapia, apuntan en realidad siempre a lo mismo. Es decir, los simbiontes son inevitables. Y lo que lo hace tan interesante es el que finalmente hagamos lo que hagamos, si el resultado es positivo, si lo hemos conseguido, si hemos conseguido deshacernos de estas cosas, si el ambiente logra recuperarse y si precisamente también nos hemos deshecho de esos frenos en nuestro desarrollo, como lo es el mercurio en el cerebro, la persona podrá desarrollarse con libertad. Y creo que para mí es la pretensión más bella, y poder devolverle la libertad a una persona, porque entonces pasará de tener estas tremendas cargas, como lo es el destructivo mercurio en el cerebro, a poder seguir desarrollando su vida de otra forma muy diferente. Bueno, ahora vemos de nuevo simbiontes. Esto es a los 3 días de la extracción de sangre. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora podríamos decir, según la medicina establecida y con mucha lógica, que todo lo que aquí se ve menos espeso es hemoglobina, puesto que las células mueren. Por lo tanto se vacían, podría decirse, y la sustancia que queda vibrará siempre por el movimiento browniano, lo que me pareció sorprendente, porque en realidad en la fase de reposo de 3 días nada ha sido llevado al movimiento. Pero los simbiontes actúan cada vez con más intensidad. ¿Por qué? Para conservar la vida, para conservar nuestra vida. Cuando la sangre se encuentra en un proceso de muerte, es igual que cuando nosotros mismos nos encontramos en un proceso de muerte. Todo lo que vive dentro de nosotros se empeña en conservar nuestra vida. Y esto es lo que finalmente intentamos y hacemos nosotros con cada terapia, el devolverle la vitalidad y la fuerza a estos simbiontes para conservar nuestra vida. 6 semanas de vida es el récord que tenemos en nuestra consulta para una gota de sangre en los últimos 20 años. 6 semanas. Normalmente la sangre vive unos 3 días. A causa de la actividad de los simbiontes, 10 días no es inusual. Cuanto más vitales, cuanto más activos sean estos simbiontes, más tiempo nos conservarán la vida. Es decir, más tiempo conservarán la vida a esta gota de sangre.
Cuanto más aumente nuestra aportación para devolverle ahora a los simbiontes esta vitalidad, lógicamente más fuerte será nuestra vitalidad, ¿vale? La edad es algo relativo y las enfermedades, por lo tanto, se retirarán, porque el ambiente vuelve a ser el adecuado. Alter wird dann relativ und die Krankheiten ziehen sich ja zurück, weil das Milieu wieder stimmt. Este es en realidad el milagro de la creación, porque aquí tenemos a la creación en la forma más sutil, como minúscula partícula solidificada del prana, de la energía vital universal, del orgón, o de los tariones, o del chi, o de cómo se denomine a esta energía. Todos los pueblos primitivos, todas las culturas conocían esta energía. Y aquí tenemos la forma solidificada como gérmenes programados o informatizados individualmente, que finalmente dirigen nuestra vida, o nosotros a estos simbiontes. Y con ello tenemos también, si se mueve a todos los niveles, un intercambio permanente de los cuantos de luz a los fotones, de los fotones a la forma de los simbiontes, de los simbiontes a los fotones, de los fotones a los cuantos de luz, así, cuerpo, mente, espíritu, siempre en la unidad, siempre en conexión, siempre en constante intercambio. Con frecuencia observamos 0 simbiontes en una persona sana el primer día de la extracción de la sangre. Y nuestro ego enseguida nos lleva al drama, enseguida. Usted tendría algo malo, algo negativo, no hay simbiontes, no hay vida. Pero, si me siento bien, en realidad estoy sano. Pero, ¿dónde están los simbiontes? No tiene nada que hacer. La simbiosis está perfecta, el equilibrio está perfecto, existe una compensación. ¿Qué es lo que hay que compensar aquí? La simbiosis no es otra cosa que el equilibrio que intentamos restaurar por todos los medios. Por lo tanto, los simbiontes, por supuesto, serán capaces finalmente de volver a restaurar esta simbiosis cuando seamos capaces de volver a compensar el ambiente. Bueno, naturalmente ahora podemos llamarlos, hay muchos nombres también, quiero decir, esotéricos, ahora la partícula de Dios o la semilla de la creación, y podríamos seguir, pero al final todo viene a ser lo mismo. Es la forma solidificada de la energía universal de la vida, creada individualmente. Informa a nuestro ADN, informa a nuestra conciencia, memoriza el subconsciente, guarda cualquier emoción que tengan ustedes ahora, que tengan a diario, con cada sensación vital. Si cambiamos alguna cosa, cambiamos el programa. Si permanecemos en la misma destructiva programación, me va fatal. Todo es, bueno, y así, y así, y así. Y así no cambiamos nada. Todos estos programas causan un efecto negativo sobre los simbiontes. Cuanto más positiva sea nuestra actitud, lo que tampoco es fácil, cuando estoy en una situación destructiva, yo no puedo decir sencillamente, aleluya, todo es maravilloso, y así, sino que puedo acordarme de la simbiosis, aspirar a este equilibrio interior, y yo les garantizo que encontrarán un camino hacia alguien, un libro, o una música, o algo, cualquier cosa, porque al final se puede encontrar en todo. Los simbiontes se encuentran en cada planta. Hay un interesante investigador privado, George Schrecker, de Salzburgo, que tiene fotografías preciosas en su página DRAP. Investigó las sabias de las plantas, desde el jugo de la cereza hasta, qué sé yo, árboles, hojas, todo lo imaginable. Las examinó y por todos los lados encontró simbiontes. Pero yo también vi en una ocasión en el agua de lluvia tantos como aquí en la gota de sangre y pensé, ya lo tengo. Y después, durante varios días, volví a hacer análisis con cada lluvia y ya no hubo más simbiontes.
jetzt habe Sí, ich's. a mí también me dio pena, es decir, no pena, pero sí pensé que estaba sobre la pista equivocada. Probablemente sería cuando caía la llamada lluvia ácida, transportando consigo toda la porquería de la atmósfera. Es war dann aber Esto no es ningún wahrscheinlich, dass wenn ambiente der para los saure, simbiontes, por lo sogenannte tanto saure desaparecen. Regen jetzt durch die ¿Vale? Atmosphäre Cuando la jetzt den creación, ganzen Tag creo yo, mitnimmt, das ist für die quiere Symbionten producir vida nueva, Milieu encontraremos ist simbiontes. Quizás también sea interesante la idea de que nosotros somos una suma de simbiontes. A fin de cuentas, somos un simbionte. La conducta parasitaria de los desarrollos parasitarios dentro de nosotros también simula la conducta parasitaria de todo el colectivo del planeta. Y es muy interesante cómo empieza a tambalearse el ambiente y vuelca el estanque. Cuanto más se permite que ocurra esto, más tiempo tendrá que estar presente nuestra aportación para encontrar el camino de vuelta a la simbiosis, al equilibrio, y probablemente con más fuerza podremos cambiar el colectivo. Tan pronto como volvamos a tener la aspiración de ser un simbionte para todo el colectivo, es decir, para la vida, en ese momento estará garantizado el cambio de la vida en esa dirección. Bueno, esta es pues mi exposición sobre los simbiontes. Creo que con ello, a partir de ahora, podrán manejarse mejor. Gracias, gracias.